este momento y a través de la doctora Andrea Planchadell Gargallo, damos paso a la entrega de los premios Josep Redorta y a escuchar las últimas reflexiones e investigaciones del profesor Redorta, recogidas en su última publicación, La estructura del conflicto. Por favor, doctora. Se va a proceder a la entrega del premio Josep Redorta y en esta edición del tercer Congreso de Mediación Policial Iberoamericana va a recaer en la figura de Joan Jordán por un trabajo publicado Policía, Mediación y Gestión del Conflicto. Joan Jordán es desde el año 95, en este momento es caporal de la Policía Municipal de Sabadell y lleva integrado en la Policía Municipal desde el año 1995, por tanto no es que le esté llamando mayor, pero ya tiene una trayectoria consolidada en la materia, habiendo pasado por distintas unidades, tanto de atestados como de relación ciudadana, atención a la víctima y también en materia de formación, áreas por lo tanto delicadas, pero que también están relacionadas con lo que hoy le trae aquí. Actualmente ejerce de enlace con los medios de comunicación. Además, es colegiado a través del Ilustre Colegio de Abogados de Sabadell en el Centro de Mediación Comunitaria y colabora como formador en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la UAB, en el máster de mediación comunitaria y obviamente también ejerce formación dentro de la propia policía en esta materia. Ha recibido como mención el reconocimiento de Unigepol en el año 2015, el premio Daniel Bachmann. Bueno, pues enhorabuena. Bueno, después de la brillante exposición de los Mossos d'Esquadra, a los que felicito, me quedo con dos ideas importantes. Una es la palabra confianza. Ciertamente la confianza es el cemento de la sociedad y otra, el tema de las buenas prácticas. Cuando el Ayuntamiento de Vila-real me propuso que dejara el nombre para un premio, primero me acordé de un escritor francés que se llamaba Émile Zola, que decía, para que te den la razón tienes que estar muerto. Entonces pensé, la muerte civil, seguro que no te han llamado de mediación policial, te han llamado la unidad de narcóticos y aquel día las cosas no iban muy finas, ¿no? Luego cuando vi el diseño del premio lo entendí todo. Dije, entonces, esto es como un martillo, el que no entienda de la mediación, pues se lo hacemos entrar utilizando la mínima fuerza necesaria, pero la precisa. Bueno, para mí es un gran placer darle físicamente el premio. A Joan Jordán. Al mismo tiempo, agradecer a la universidad aquí presente que se haya tomado la molestia, hace un trabajo ímprobo. Es la primera y única universidad de España que se ha tomado en serio esto y yo les auguro un gran futuro. La persona de Andrea Planchadell, estoy convencido de que esto hará crecer no solamente un premio, que esto en definitiva tiene la importancia que tiene, sino lo que hará crecer es toda la investigación en el campo de la resolución de conflictos. En esta confianza estoy. Muchas gracias. Bueno, me habían dicho que no tenía que hablar, pero agradezco al Ayuntamiento de Vila-real, a la Policía Local de Vila-real, a Rosa Ana también por el trabajo que está haciendo en Vila-real y en definitiva, muchas gracias.
Sí, espera, vamos hacia ahí, hacia la izquierda, muy bien. Ya, gracias. Bien, siguiendo con el programa de esta intensa mañana, prometemos que va a terminar la sesión de la mañana ya y más o menos dentro del tiempo programado. Bien, Josep Redorta creo que es por todos ustedes conocido y por lo tanto yo además tiene una amplia trayectoria y me voy a limitar a una breve reseña personal, recordándoles que es abogado. Es doctor en Psicología Social por la Universidad de Barcelona, máster en Análisis y Conducción de grupos por la Universidad de Barcelona y, en definitiva, es un experto en el ámbito de la gestión de conflictos y, como ahora diré en la presentación de la nueva obra, creando metodologías propias de cómo analizar y gestionar dichos conflictos. Además, es consultor, es formador, es conferenciante, que es invitado regularmente por instituciones tanto públicas como privadas en España y Latinoamérica. También es miembro de diversas entidades dedicadas a la mediación, como la International Association of Conflict Management. La obra No más conflictos fue galardonada con el premio de la Asociación Madrileña de Mediadores y la revista Mediación en el año 2012. En este momento, en el acto de hoy, vamos a proceder a la presentación de su libro La estructura del conflicto, el análisis del conflicto por patrones. Bien, diré unas breves palabras sobre el libro. Este libro comienza con una dedicatoria que creo que merece la pena leerse en voz alta porque identifica mucho de lo que se está hablando estos días aquí. A todos aquellos inquietos por conocer mejor lo que nos pasa a los demás, que ven en el estudio de los conflictos un campo de mejora para un mundo convulsionado. Como destaca el primero de los dos prólogos que anteceden a la obra, se nos presenta un novedoso enfoque en el análisis del conflicto, basado en patrones, siendo eje central de la obra la necesidad de llevar a cabo un análisis del conflicto inspirado en métodos científicos, ciencias morfológicas a las que alude el autor. En tanto que destaca la idea de que es necesario tener en cuenta la morfología de los conflictos para analizarlos, constatando que dichos conflictos siguen patrones reconocibles que, una vez identificados, facilitarán el proceso de resolución de los mismos y su gestión eficaz. Además, conecta este enfoque con un área de conocimiento tan importante y de la que tanto se ha oído hablar en otros ámbitos como la inteligencia artificial, que permite automatizar el proceso de clasificación de conflictos mediante la identificación de patrones en base al análisis de datos. Punto de partida del trabajo es la insuficiencia de cómo entendemos el conflicto para abordar el problema. De ahí la necesidad de profundizar en el análisis del mismo, pero, como dice el autor, desde la acción. La pretensión del autor es desarrollar un modelo integral que sea válido para cualquier clase de conflictos. En esta primera parte del libro se hace referencia a la School of Conflict Analysis and Resolution de la Universidad George Mason de Estados Unidos y a los autores más relevantes que se han centrado y destacado la importancia del análisis del conflicto. La propuesta es muy clara. La necesidad de construir una metodología, análisis de conflictos por patrones, que permite establecer las pautas para una gestión eficaz del conflicto. El análisis propuesto por el autor permite establecer cuál es la orientación general del conflicto y las pautas para que la intervención en el mismo resulte eficaz. En la segunda parte de la obra se establecen los conceptos fundamentales en el análisis de conflictos por patrones, incidiendo en la necesidad de conocer el marco teórico en el que se apoya el análisis de conflictos por patrones. La tercera parte comienza con la importancia de la formación y del conocimiento de las herramientas que permiten
el análisis del conflicto, con la misma idea. Solo desde el dominio de los procesos subyacentes en el conflicto se puede analizar y gestionar eficazmente. La última parte de la obra facilita la comprensión de 7 herramientas facilitadoras de intervenciones de la gestión de conflictos. 7 herramientas en las que no voy a entrar a enumerar, obviamente, ni a explicarlas. No soy yo quien está más capacitada para hacerlas. La obra termina con unos anexos fundamentales para la comprensión de esta nueva metodología y guía imprescindible para quien quiera ponerla en marcha. En definitiva, esta es una obra llamada a ser de referencia por la visión que aporta en la resolución de los conflictos, estableciendo esta metodología, el análisis basado en patrones que se explica a lo largo de sus 201 páginas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. ¿Va esto? ¿Sí? Sí. ¿Se oye? Bueno, yo iba a pedirle que siguiera porque mi modestia puede resistirlo, pero os voy a ahorrar la tortura. Voy a explicar una pequeña historia que cómo me metí yo en esto de escribir, porque yo era abogado, además abogado litigante, y me pasó pues como pasó en el Evangelio, que Pablo cayó del caballo y tal, en un buen día, y por motivos muy diversos. Total, hice una tesis doctoral, os lo ahorro mucho, y salió un primer libro que se llama Cómo analizar los conflictos. Creo que hay alguno por ahí. Ese libro es un libro duro. Yo siempre pensé que solo lo leería mi mujer y yo. Y me quedé absolutamente sorprendido cuando la editorial me dice, no, es un bestseller, está en la lista de 3.000. Pero a ver, no puede ser. Dice, es que es un libro especializado para gente especializada, pero hay más de los que tú te crees. Ah, muy bien. Pero antes me había pasado una cosa extraña. Yo no pensaba escribir, o sea, eso como tenía la tesis doctoral hecha, pues daba mucho material. Sino que yo había hecho un libro así. Me dice la editorial, dice, nada, tienes que quitar una parte. No, imposible, porque esto es perfecto, esto es imposible, ¿no? Tan imposible que si no la quitas, no lo publicamos, porque después resulta que el precio que sale nadie lo compra. Dice, quítalo del poder. Yo, ¿lo del poder? ¡Por Dios! Dice, sí. Lo que queremos es que como no hay materiales sobre eso, pues que escribas. Total, al año siguiente apareció El poder y sus conflictos. Cuando haces 2 tienes 3. El mismo editorial me dijo, sí, todo esto está muy bien, fantástico, el editor, pero hazme una cosa que la entienda el presidente de la comunidad de vecinos. Y ahí salió Aprender a resolver conflictos, por cierto, que lo presentamos en México, hay aquí amigas mexicanas y demás, ¿no? Bueno, y entonces yo parecía ya, en fin, digo, debo ir para el Premio Nobel de Literatura, por lo menos, ¿no? Después. Entonces apareció Gestión de conflictos, que lo hicimos con 2 compañeros de la Universidad de Barcelona, el catedrático de emociones y demás. Y bueno, la Sociedad Española de Pedagogía lo recomendó, algún mérito le vendría, y luego yo me fui liando con una idea, que era la idea central, que es decir, los conflictos siguen unas pautas repetitivas, y la investigación que había hecho y tal decía, sí, hay diferencias, pero se parecen. Claro, mi experiencia venía del derecho, venía de la jurisprudencia. ¿Qué hace la jurisprudencia? Pues es ver casos que se parecen, que están resueltos en los juzgados y tal. Y entonces yo pensaba, a ver, ¿se podría hacer una jurisprudencia de la mediación, para poner ya una palabra grandiosa, dijéramos? Y ahí empecé a profundizar desarrollando un modelo que luego se ha ido generalizando, que se llama Conflict Analysis Typology, es decir, una clasificación de 16 tipos básicos de conflicto. Apareció otro libro, se llama Entender el conflicto. Bueno, apareció un libro más que se llama, en fin, Cómo actuar ante un conflicto, porque me dijeron, un alumno mío, me dijo, mira, está muy bien la teoría, pero necesitamos, y yo decía, bueno, es que hay que saber cocinar, abres la nevera, ves lo que tienes, no, necesitamos recetas de cocina. Entonces apareció Cómo actuar el conflicto. Y bueno, los 2 últimos libros están consolidando una línea de trabajo, y en esto es el que voy a presentar, la estructura del conflicto, que es la siguiente. Es decir, este libro
trata de decir, hay una forma de pensar el conflicto no tanto por las causas, que muchas veces no las sabemos. Bueno, todos vosotros, ¿a qué les vas a contar a la policía? Tú ves como abogado dos atestados, uno dice una cosa, otro dice la otra, y tú estás en el centro, si yo fuera el juez, y diría, imposible que chocaran, no iban por la misma carretera. O ya uno que se superó y dijo, venía el árbol directo hacia mí. Tal vez no, tal vez no. Es decir, las causas de los conflictos son difíciles de entender. Entonces, a partir de ahí, empecé a profundizar en una cosa que en 5 minutos lo vamos a repasar para que entendáis cuál es la filosofía que hay detrás. Esto es un planteamiento avanzado a nivel internacional. La verdad es que cuando lo presenté en Ámsterdam, en la Asociación Internacional de Conflict Management, de gestión de conflictos, les gustó mucho, pero nadie me hace caso después, no os creáis. Para que te den la razón tienes que estar muerto de verdad. Bueno, entonces déjame pasar esto, a ver si lo vemos más claramente. No, que hay que darle aquí para que esto marche. Vamos a ponernos... Fijaos, una reflexión sobre la forma. ¿Qué es esto? Granadas, pero al mismo tiempo es una circunferencia. ¿Qué función tiene la circunferencia? Aguantar lo que hay dentro. Por lo tanto, la forma no es neutra. ¿Esto también es una circunferencia? Sí, pero aquí con una función defensiva y ya en el reino animal. Y esto también es una circunferencia. ¿Y qué contiene una persona? Daos cuenta la importancia de la forma. Esto, desde la cultura, una olla, prácticamente una circunferencia. Muy bien. Por lo tanto, la forma es importante. ¿Esto qué es? Una ola. ¿La ola qué hace? Desarrolla. ¿Veis? Permite avanzar. Por ondas. La onda permite avanzar. Eso también son ondas. Es un estrato. ¿Y esto qué es? Un ángulo. El ángulo permite penetrar. Por lo tanto, la forma no es neutra. La forma tiene una función. ¿Veis? Aquí una espina. Esto es para que te pinches. Esto es para penetrar. ¿Y la naturaleza, pero qué sabia es? Yo tengo una bugambilia en casa. Entonces, los brotecitos de la bugambilia salen al lado de la espina. No por casualidad. Por protección. ¿Veis? Esto es desde la cultura, también es un ángulo. Un avión, también un ángulo. ¿Por qué? Para tomar la mínima resistencia del aire. El caracol desarrolla, es una espiral. Fijaos aquí las espirales que hacen las arañas, colocación de atraer. Y llegamos aquí. La forma nos dice cosas. ¿Qué nos dice? Nos dice aquí, por ejemplo, de dónde vienen los vientos. Muy importante. Por la forma sabemos que estas dos aves son distintas. Sí. No solamente tienen forma las aves, los objetos, también los fenómenos. Esto es la ebullición. Los fenómenos son reconocibles: oxidación, cristalización, envejecimiento, yo soy una verdadera muestra de esto, crecimiento, enfermedad, desplazamiento, etc. Es decir, los tipificamos. Sabemos que aquello está oxidado y los podemos clasificar. Los objetos por peso, talla, color, forma. Los fenómenos, duración, intensidad, efectos, variabilidad. ¿Pero en psicología esto también es así? Pues sí. Agresividad. ¿Sabemos distinguir si una persona está agresiva o no? Bueno, a quién se lo vas a contar a la policía. Se lo vas a contar a la policía. ¿Cuándo es una imposición? Nos entrenan desde niños. Haz esto. Dependencia, comunicación, empatía, emociones. Hay emociones que las distinguimos perfectamente. Estamos muy entrenados por la práctica social. Por lo tanto, a nivel psicológico y a cierto nivel, son reconocibles también las formas. Entonces, por ejemplo, este es un caso. ¿Se están haciendo besos? Parece que no, ¿verdad? Entonces, digamos que en la naturaleza hay un doble fenómeno, que es
diferencia y repetición. ¿Veis esto que es? Diríamos, en valencià hablan de moro, diríamos, ¿sí? Maíz. Pero en México, ¿cómo se llama en México? Maíz. ¿Y en Brasil? Millo. Millo. Muy bien. Pero fijaos que todo es millo, todo es maíz, pero hay distintos maíces, distintas clases, distintas formas. Por lo tanto, repetición y diferencia. Esto es fundamental. Entonces, vamos allá. ¿Recordáis lo que es? La tabla periódica de los elementos. Todas las hemos estudiado. Fijaos que todo lo que hay en la naturaleza, ¿de qué viene? 100 y pico de elementos básicos, que se van diversificando y tal. Si vamos más allá, en el código genético, que ahora ya lo tenemos claro, tampoco hay tantos elementos. Y a partir de ahí hay la enorme diversidad genética de la vida. En la cultura, 3/4 de lo mismo. Esta es la gramática universal de Chomsky. Todas las lenguas responden a este esquema. Y entonces la pregunta es, vamos a ir un poquito más para atrás. La pregunta es, ¿puede ser que los conflictos respondan a unos esquemas reconocibles también, con lo cual si los podemos reconocer, podemos anticiparnos y actuar? Esta es la filosofía. Bueno, pues, por ejemplo, pensad que llueve en distintos sitios y tal, pero cuando tú tienes una cuenca, esta es una cuenca del río Orinoco en Venezuela, se va recogiendo y sigue el curso del río. ¿Veis? Por lo tanto, quiere decir que todo esto que pasa por todos lados, en el fondo, casi aquello de que los 10 mandamientos se reducen en 2. El curso del río, que es un patrón natural, se puede, de alguna manera, fijaos, hay el curso alto del río, es lo mismo el curso alto del río donde crece, blum, 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 o al final donde desemboca, no. Es lo mismo, explico una anécdota en un minuto, tengo 5 minutos, os estoy robando mucho tiempo, ¿no? Estaba en el metro de Barcelona, 2 adolescentes, peleándose. Bueno, todo iba bien, hasta que uno le dice al otro, te tiro al metro. Y entonces a mí me salió la vena mediadora. Digo, estos tíos, es capaz de tirar los metros, estos tal como están. Y entonces, sin estar legitimado, me puse en medio. No, ¿qué está pasando? Curioso como con una mirada los dos enemigos se pusieron de acuerdo, uno para darme una patada por un lado, el otro para darme una remada por el otro. Algo así de, ¿quién le da a usted vela en este entierro? Bueno, entonces yo los separé, utilicé la fuerza física, ¿me habéis creído pelearse aquí en el metro? No sé qué, uno para San Pedro, el otro para San Pablo. Y uno se alejó lo justo para que yo no pudiera pillarlo, y entonces me hizo un ataque directo a la autoestima. Me dice, no te jode el viejo ese. Os juro que si lo pillo lo tiro al metro, O sea... Bueno, digamos que el conflicto tiene un núcleo, es una de las cosas que he estado trabajando en el... imaginemos el huevo frito, ¿no? Qué cosas hay alrededor de, pero hay un centro, y ahí en el centro hay toda una serie de cosas, ¿no? Historias, expectativas, patrones, y fuera hay diversidad, etcétera, etcétera. Vamos a ver si soy capaz de reconocer patrones en la fruta. ¿Por qué lo reconocemos? Porque tiene una forma determinada, porque tiene un color determinado. ¿Veis que estamos preparados para eso? Bueno, pues el cerebro está preparado para esas cosas. ¿Habéis pasado la experiencia de ir a una gruta de estas que te van y dicen, mira, mira, allí está la bruja? Tú no veías una bruja, pero de pronto dices, pues verdad, sí que se parece. Mira, allí está el castillo. Pues es verdad. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando funciona, rellena parte de la información. Claro, si esas habilidades que tiene el cerebro, que va muy rápido, porque
por la evolución nos jugamos la vida. Es decir, hay un momento determinado en el cual tú tienes que saber qué tienes que hacer. Y eso lo tenemos ya como muy interiorizado, ¿no? Por lo tanto, en reconocer si la mujer se ha enfadado, si el otro no sé qué, si tal, somos muy hábiles. El cerebro funciona de una manera muy tal, ¿no? Bueno, estos son patrones visuales, son plantas. Todas son iguales, lo parecen, pero hay diferencias individuales. Y la pregunta es, ¿todos los conflictos son iguales? Entonces ahí, patrones culturales, etcétera, voy a ir más deprisita. Bueno, hay una cosa que me parece importante, la lógica borrosa. ¿La lógica borrosa qué es? Una cosa muy poco conocida. Antes nos han educado en que si una cosa es A, no es B. Si esto es una mesa, no es una silla. La lógica borrosa, que viene de las matemáticas, lo que nos dice es cómo tratar la gama de grises. Y yo cuando encontré esto dije, hombre, pues en los conflictos casi todo es gris. ¿Cómo lo podríamos aprovechar esto? Es decir, ¿en qué momento puedes decir que hay un proceso de envejecimiento? Cada vez que intentas concretar, aquello se va complicando más, dijéramos, ¿no? Bueno, la lógica borrosa lo que nos dice es, ¿qué tiene en común la mesa con la silla? Pues a lo mejor que es plano, a lo mejor que es no sé qué. Y te va acercando a las cosas por aproximación. Y te hace no escatimar nada, no perder información. El sí y el no es muy importante. Fijaos que los ordenadores, en general, en los primeros ordenadores sobre todo, funcionan con el sí, no, 0, 1. Pues la lógica borrosa funciona con qué hay entre el 0 y el 1. ¿Qué hay en toda la gama de grises que es múltiple? Bueno, entonces, esto lo pasamos en los conflictos, estoy yendo al revés, en los conflictos, muy bien. Desde la perspectiva de la intervención, el elemento del conflicto que más información nos aporta es el patrón que sigue. Si somos capaces de descubrir cuál es el patrón que sigue, sabremos qué hacer. Es decir, así fui aislando hasta 16 tipos de conflicto. Uno de ellos, por ejemplo, es el conflicto de comunicación, de información. O sobra información, o falta información, o se entendió mal. Muchas veces hay cantidad de información precisamente para que no te enteres. Otras veces el secreto que es, también para que no te enteres. Pero todo eso son distorsiones. Dije blanco y se entendió banco. Vaya mala suerte. Todo eso es desde dónde se aborda, desde las teorías de la comunicación. O sea, hay manera de afrontar este tipo de conflictos. Hay manera de afrontarlos. Por lo tanto, es muy importante en un conflicto saber si sigue un patrón o sigue varios. Entonces ahí vamos a ver si somos capaces de llegar aquí. Entonces lo que hice es un modelito, aquí no salen todos, pero en definitiva es igual, no te apartes demasiado, hay 16 tipos de conflictos básicos. Entonces, si yo lo que detecto, por ejemplo, es que hay frustración, y cada conflicto de estos, debajo, tiene unos procesos subyacentes. Por ejemplo, las expectativas, que lo veis ahí en el punto 5. Las expectativas, se sabe que uno de los principales motivos de agresividad, por cierto, es romper las expectativas. Es decir, yo esperaba o no me esperaba que tú me dejaras y resulta que me estás abandonando. ¿Eso qué genera? Frustración. La frustración que conlleva una fuente de agresividad importante. Por lo tanto, cuando yo detecto frustración, me preparo para si hay agresión. Y cuando yo veo que al otro le están diciendo que de esto nada, me preparo para intervenir de distinta manera. Claro, todo esto está explicado con unas frases que nos dice cómo actuar en esta metodología, y esto unifica los tipos de conflicto. Por ejemplo, un conflicto de valores. Por ejemplo, imaginemos el supuesto de unos testigos de Jehová. Van y dicen, le vamos a transfundir, ¿sabes? Una transfusión de sangre.
No, yo es que soy testigo de Jehová y no quiero que me hagan una transfusión de sangre. ¿El médico qué hace? Porque es su responsabilidad también. Usted me lo va a firmar, sí, pero dices, pero se me va a morir. Hay unos protocolos, lo piensan, hay unos protocolos de actuación para este tipo de supuestos. Porque no le convencerás si es una persona ya convencida en aquel momento y en una situación de urgencia. Autoestima. Hay muchos problemas de autoestima. Todos los insultos son de autoestima. Tú eres un no sé qué. Nos encanta culpabilizar. Eso escala el conflicto que nos explico. La autoestima hay que salvarla siempre, en todas las personas. Es que es un estúpido. No, espera, vamos a ver. Retire usted la palabra. Yo me acuerdo, yo llevaba unas negociaciones políticas en Guatemala en el 2002. Y habían dos grupos, un comité ejecutivo que se estaba ahí pues peleando en juego la presidencia de la República. O sea, si se ponían de acuerdo el partido, ganaban las elecciones, si no las perdían. Dice mi mujer, ¿pero vas a ir? Digo, sí. Dice, ¿te atreves? Me dijo tímidamente, con esa gran desconfianza hacia mí que me tiene. Dije, hombre, mira, está muy claro. ¿Cómo que está muy claro? Digo, sí, es un partido político, fuera. Mira, está muy claro que yo voy a ser neutral porque me llaman de fuera. No conozco a nadie, ningún problema. Dice, y además los voy a poner de acuerdo. Digo, ¿cómo lo puedes saber? Digo, porque si no perderán las elecciones, lo que le llamamos objetivos supraordinados. Cuando tú vas con las ideas claras y con la teoría clara, ningún problema. Te puedes batallar. Estuvimos 3 días allí encerrados en una hacienda cafetera, unos jarrones mayas magníficos y tal. Nada más os diré que al día siguiente tenía un comediador que le voy a decir, mira, no me ayudes más, por favor. Ya lo iré haciendo yo como pueda, ¿no? Y al mediodía estaba agotado porque tú tienes que aprovechar los espacios informales pues para retocar cosas, ¿no? Y les digo, ahora me tiraría una siesta. Claro, yo siempre he pensado que la siesta forma parte de los derechos humanos. Y yo no quiero vivir en un país que vaya contra los derechos humanos, ¿no? Y entonces los dos grupos enfrentadísimos dicen, no, vete a hacer la siesta. Digo, Dios mío. Primer acuerdo, que el mediador se vaya a hacer la siesta. Cuando yo lo expliqué, esto va a ser tremendo, ¿no? Bueno, pues como os decía, hay toda una serie de patrones de conflicto que son identificables, y hay una metodología, pero debajo de cada uno hay unos procesos subyacentes y por lo tanto un enfoque. Imaginad, yo qué sé, una olla con garbanzos dentro y debajo tenemos fuego. Por lo tanto, aquello sigue alimentándose el conflicto, imaginemos por un momento. Si tú no eres capaz de retirar la energía, los garbanzos primero hervirán, luego el agua se evaporará, luego pasará no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy importante esto, los procesos subyacentes, tenerlo claro. Y a partir de ahí, sabes qué hilos tienes que manejar. Claro, esto lo puedo saber yo, lo pueden saber algunos poquitos que han trabajado en este campo, pero en realidad cuando tiene utilidad es cuando tú puedas tener una app. Palabra de moda, pero mira que es fea, 2 P's en español. Nunca se había escrito con 2 P's. Bueno, pues una app en la cual tú introduces el texto, pones unas crucecitas o lo que sea y tal, y te dice, esto sigue este patrón de conflictos. Porque tú lo reconoces, porque somos hábiles. Y con poco entrenamiento eso se consigue. Y a continuación te da unas recomendaciones de tipo práctico que tú las tendrás que adaptar, porque además de este cuadro que he explicado así muy rápidamente, hay también otro para establecer las diferencias. ¿Es lo mismo que esto, que es un patrón de conflicto de valores, se dé en un contexto favorable o desfavorable? Pues no, la verdad es que no. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hay hasta 10 factores que ahora no los voy a explicar. Bueno, esto se puede hacer tecnológicamente con inteligencia artificial, con programas de software, de manera que cuando tú tienes miles de casos, el sistema va aprendiendo de lo que tú le vas diciendo, lo cual quiere decir que este es un proyecto a 3, a 5 años, una cosa que
que se pueda, dijéramos, desarrollar. No hay nadie que le apueste económicamente por la idea, como comprenderáis. Yo, para que me den la razón, me tengo que morir. Pero, bueno, no insistiré en morirme porque todavía me siento con energía, ¿no? En el libro, y vuelvo ahora al libro, se desarrolla esta teoría que le llamo morfología del conflicto. Sé que no está estudiado a nivel universal, a nivel internacional, necesita fuertes desarrollos, pero las experiencias prácticas que hemos hecho offline nos permiten pensar que eso es así. Cuando los que leáis el libro veréis que hay un prólogo de Ramón López de Mántaras. Ramón López de Mántaras es el director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Tiene un centro cerca de Barcelona, es una persona muy reconocida, tiene 2 premios, el Premio Europa y el Premio América, equivalentes al Premio Nobel en Inteligencia Artificial, o sea, un respeto. Entonces, cuando este señor dice, esto es viable, ¿qué es lo que pasa? Pues que no tienen proyecto para desarrollarlo, porque falta financiación, porque falta aquí. Ahora imaginad una app para la policía, específica a todos los niveles, que acumule experiencia de distintos contornos, de distintos contextos, que clasifique la información y que pueda hacer algunas recomendaciones que tú las seguirás o no, porque la intuición profesional es muy importante, ¿no? Bueno, pues eso sería una herramienta muy potente. En un lado puedes tener una tecla donde te dice la legislación, esa es otra. Les hablaba el Xavier de que el régimen, reglamento de régimen interior de las universidades del 57, bueno, la legislación de aviación es de los años 60, habrán cambiado los aviones desde entonces. Es decir, claro, el que tiene que manejarse en el campo de la ley, pues esto es un caos, porque nunca está. Es decir, el producto, por ejemplo, de la abogacía y la gente que somos juristas y tal, que es la seguridad jurídica, es decir, mire, esto es así, es justo lo que hemos perdido. Si eso ya lo hemos perdido los abogados, pues no te digo encima el policía lo perdido que va. Con lo cual, si tú llegas a tener una herramienta que te diga este tipo de supuestos, detención ilegal, esto, cuidado, te lo recuerda, no te olvides que este requisito es fundamental. Problema de maltrato de no sé qué, esto y esto y esto es importante. Tú tienes una orientación, tú tienes una guía y tú tienes esto. Con lo cual, quiero decir, estamos en una magnífica selva, estamos abriendo un cierto camino, pero lo que es importante es que las instituciones, las que sean, se vayan embarcando, lo vayan entendiendo, vayan pensando, no en términos normales de decir esto nunca se ha hecho, pues es cierto, nunca se ha hecho, estamos innovando. Y el libro lo que recoge es la filosofía, el paradigma de qué es la morfología de conflictos, qué es la herramienta y, naturalmente, luego un anexo con los procesos subyacentes que hay detrás para los que se atrevan a irlo utilizando offline, porque online todavía no lo tenemos. Pero sé que con el tiempo y mi conquista de la juventud futura, todo eso lo conseguiremos. Bueno, pues nada, ya lo único que tendría que decir es así un anuncio comercial, es decir, los que estéis animados, comprad el libro, que a mí, por lo que me pagan, en fin, tampoco es para tanto, ¿eh? O sea, ahí queda eso. Muchísimas gracias por todo. La estructura del conflicto presenta un modelo global que hay que desarrollar. Los que se quieran dedicar a la universidad, lo que sea, pues tienen ahí un campo abierto y yo estoy abierto con todos vosotros y pues os quiero. Adiós.